Yo quiero que ustedes abran la Biblia en el Salmo número 100, por favor, o lo proyecten. Y así podemos estar mirando este hermoso salmo, el Salmo número 100. Yo sé que lo conocemos de manera pues muy especial, conocemos el Salmo número 100 y lo hemos leído tal vez muchísimas veces. Bueno, podemos leerlo todos. Yo quiero escuchar la voz de la iglesia que opaque la mía en el micrófono. ¿Listos? 2 y 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante tu presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias por los que leyeron conmigo. Dios les bendiga a todos que leyeron conmigo y que están ahí listos para poder disfrutar de la palabra de Dios. Nuestro tema tiene que ver con la asistencia a la iglesia. Y pues nos habían encomendado el peligro, el riesgo de no asistir a la iglesia, todo eso. Y eso es lo que realmente corremos, realmente es así. Corremos un tremendo riesgo cuando no estamos asistiendo a la congregación. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales podemos meter y decir y comentar acerca de todo lo que corremos en la parte espiritual si no venimos a la iglesia a asistir. Pero yo estoy hablando a los que están asistiendo. ¿Qué hacemos con los que no? Porque los que no están asistiendo no van a escuchar, ¿cierto? No van a escuchar el mensaje. De pronto usted le va a decir a alguno de ellos, pero los que están asistiendo aquí son los que están escuchando. Y entonces yo lo titulé diciendo, bueno, beneficios, bendiciones, instrucciones de parte de Dios para las personas que van a la iglesia. Y de pronto podemos decir lo que tú pierdes o lo que ganas. Lo que tú pierdes por no ir a la iglesia o lo que ganas por ir a la iglesia, por asistir a las actividades de la iglesia. Y eso es lo que en esta mañana vamos a hablar por un poco y voy a estar tal vez no dejando que algunos de los textos que voy a mencionar van a ser proyectados, por lo que voy a caminar un poco rápido con cada uno de los textos, se los voy a leer, ustedes lo van a escuchar. Sabemos que hay un porcentaje de aprendizaje cuando miramos, cuando leemos, cuando tocamos, cuando escuchamos, ¿cierto? Hay unos porcentajes de aprendizaje y se va aumentando cada vez que hacemos uno más de ellos, ¿cierto? Yo le muestro a usted algo y él me dice, venga, lo miro. Usted lo palpa, lo mira y aprende más de eso que si solo lo mirara en mis manos, ¿cierto? Así que por eso es bueno que nosotros utilizamos la idea de mencionar el texto, de mirarlo, de leerlo juntamente, no solamente de escucharlo. Pero bueno, leímos el Salmo 100 porque el Salmo 100 nos menciona ese privilegio de entrar al templo, de entrar al lugar que menciona el Salmo 100 y entrar con una actitud. Y esa actitud que usted mira allí cuando comienza el Salmo número 100 tiene que ver con cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Y luego dice, venid ante tu presencia con regocijo. Y luego dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y todo tiene que ver con alegría, con agradecimiento, con acción de gracias, con todo aquello. Pero bueno, hermanos, quiero que de una vez entremos en algunos detalles. En primer lugar, un señor llamado Lou Torres publicó en el 2020, eso es aquí cerquitica los años, ¿cierto? Y él dijo,
Para algunas personas, ir a la iglesia es una opción y no una obligación. Y ahora que estamos en la época de pandemia, hay restricciones para reuniones. Muchos creen que es una especie de permiso para no unirse a las reuniones físicas ni virtuales. Está hablando en el 2020, estamos en el 22, ¿cierto? Es cierto que nadie puede forzarnos a congregarnos, pero existen consecuencias negativas por no ir a la iglesia, específicamente consecuencias espirituales, dijo Torres. Pero también hay otro hombre que escribe y dice, un tal Nathan Rose, en 2019 escribió las siguientes palabras. Leí recientemente que mi denominación, la Convención Bautista del Sur, tiene un total de 16 mil millones de miembros en la iglesia. Pero en un domingo típico, solo 6 millones de esos miembros asisten a la reunión congregacional de su iglesia local. Teniendo en la cuenta la importancia y la necesidad de la reunión a la iglesia para el cristiano, esta es una estadística que desalienta, dijo él. No solo desalienta, también es espiritualmente peligrosa para aquellos que profesan a Cristo y que regularmente se pierden la adoración con la familia de Dios que es la iglesia. 2019. Pero otro escribe en 2017, un poco más atrás, diciendo, Kevin Halloran, algo así, escribió: cuando evitamos la agenda de Dios y al pueblo de Dios, cosechamos las consecuencias y consecuencias peligrosas. Estas son algunas cosas que pierdes o que ganas por no asistir a la iglesia, dijo. Los cristianos crean todo tipo de excusas para huirle al mandato de no dejar de congregarse. Y allí tenemos entonces un pasaje muy conocido en Hebreos, ¿cierto? Ustedes lo conocen muy bien, se ha leído muchas veces, de Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, sobre todo el versículo que habla directamente de aquello. Pero yo quiero leer desde el 23, Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Si quieren proyectarlo, podemos estar mirando ese pasaje. El 23 comienza diciendo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos ¿cómo? Firmes. No es que yo voy y luego me doy vacaciones por un tiempo y cuando puedo voy y me doy otras vacaciones o me olvido de eso. Es verdad que usted tiene algunos altibajos y yo tengo algunos altibajos y podemos de pronto desaparecer por un momento, pero ojalá que sea por un momento nada más y no por tiempos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aunque la palabra de Dios diga en alguna parte que si yo soy infiel, Él permanece fiel, en estos casos las consecuencias sí aparecen. Y es peligrosísimo tratar de hacer cosas por nuestra propia voluntad. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es la otra razón? Estimularnos al amor. Eso, yo los quiero escuchar, no le den miedo. Estamos en escuela, como una especie de escuela dominical, ¿cierto? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si no estamos aquí, entonces ¿quién nos estimula al amor y a las buenas obras? ¿La familia? Bueno, puede ser que sí, ¿cierto? ¿Los amigos de la calle? ¿A qué lo invitan? ¿O qué le dicen? ¿Quién nos puede estimular con la dirección y ayuda de Dios al amor y a las buenas obras más que los hermanos de la iglesia? Y más cuando podemos venir y después salir y saludarnos y de pronto animarnos cuando hay algún tipo de problemas o desánimo. Entonces le dice, no hermano, haga esto, anímese de aquí para allá y eso. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes? Algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Algunos tienen por costumbre. Y eso es conocido, ¿cierto?
Muchas veces usted está y se da cuenta que algunos hermanos vienen y después duran tiempo sin volver. Tal vez estaban en otra congregación y usted les pregunta, no, sencillamente que fui a tal lugar o fue allí, hice aquello, tenía que hacer esto y aquello, por lo tanto, por eso no pude venir al templo, no pude venir a la iglesia. En ese tiempo, ¿qué? El pastor decía el otro día que, bueno, ¿qué tal uno si durara una semana sin comer? No tendría aliento para volver el próximo domingo, ¿cierto? Pero espiritualmente, entonces, a veces comemos limitado. Hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Cómo nos podemos exhortar? Por teléfono puede ser, una videollamada puede ser, pero aquí personalmente es lo que podemos hacer. Yo le dije al comienzo que estoy hablando a los que asisten a la iglesia, por eso le digo, no, que usted no viene a la iglesia, si usted está aquí en la iglesia, en el templo pues. Pero usted puede llevarle el mensaje a quien no está, a quien usted conoce que no vino, y puede animarlo a venir. Es peligroso entonces tratar de nosotros hacer cosas como esas. Bien, para estimularnos, y luego dice, sino exhortarnos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Se lo dejo de tarea entonces. Se lo dejo de tarea. Hermanos, algunos creen las mentiras de la sociedad secular, que dice que la iglesia no es necesaria. Allá afuera a usted no le aconsejan o no lo estimulan al amor y a las buenas obras. Allá afuera tal vez le dicen que la iglesia no es necesario, ¿cierto? Y que no hay que dedicarle tanto tiempo a la iglesia, incluyendo sus hijos y nuestros hijos, ¿cierto? Nuestros hermanos muchas veces, en la carne hablando. Que no es necesaria, que la iglesia no es necesaria, ¿cierto? Y que nosotros mismos podemos ser las autoridades de nuestras vidas, que nosotros mismos debemos tomar nuestras decisiones espirituales, que nosotros mismos debemos hacer nuestro culto personal y no necesitamos venir a la iglesia. Y mucha gente nos dice eso, y mucha de nuestra familia nos dice eso. Y los amigos muchas veces, y le dicen con argumentos bastante fuertes que usted hasta de pronto se queda, como cierto, como es verdad que está diciendo. Así que vale la pena pensar no tanto en las palabras que dicen aquellos, sino también en lo que dice la palabra del Señor. Otras personas rechazan la institución de la iglesia porque líderes han abusado de su poder, porque líderes han tomado decisiones que no deben tomar y entonces ellos toman una represalia, ¿es la palabra? Contra la iglesia. ¿Por qué no? Mire ese cómo se portó y eso que... Como dice por ahí un cantante vecino que hay por aquí en La Libertad, tan evangélico que se ve y comete todos este tipo de errores. Así que otros toman o rechazan esa institución por el abuso de algunos. Otros dicen que pueden encontrar a Dios en los lugares como la naturaleza, y eso es verdad. La observación del espacio, de las estrellas, del sol y de la luna. Que pueden hacer un viaje de paseo y observar a Dios mientras viajan y mientras hablan y mientras van y vienen, o ir al océano y observar el océano como es de inmenso y ver allí la grandeza de Dios y que no tienen necesidad de entonces ir a la iglesia, al templo, a reunirse con los hermanos. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa, muy diferente, amados hermanos. Para otros, no piensan mucho en la iglesia porque no entienden su importancia para nuestra vida espiritual, aún personas que han decidido seguir a Cristo. Y es triste, hermanos, ver la actitud de muchos cristianos que evitan el congregarse en la iglesia, especialmente al pensar en hermanos y hermanas en necesidad, que hacen grandes sacrificios. Usted ha escuchado a personas decir, no, pero es que él dio lo que tenía y mire, quedó como aguantando hambre. O él se fue a un largo camino para poder ir a una iglesia cuando pudo estar descansando en el día de hoy. Y cosas como esas, hermanos. Desafortunadamente, para muchas personas, en lugares más cómodos, la iglesia no es su prioridad.
Cosas como dormir suficiente, cosas como ver la televisión, el partido de fútbol u otras cosas, las vacaciones son la prioridad en sus vidas. Pero escúcheme bien, cuando evitamos la agenda de Dios, dije al comienzo, cuando evitamos la agenda de Dios y al pueblo de Dios, cosechamos consecuencias terribles espirituales. Así que no podemos estar evitando la agenda de Dios o el programa de Dios, evitando los mandamientos de Dios. Es difícil para muchos tratar de unirse con esos mandamientos del Señor para llevarlos a cabo, para hacerlos, pero evitar el programa de Dios es peligrosísimo, amados hermanos, y usted debe aconsejar a quienes estén con usted. Si ustedes ya están vinculados a una iglesia sana, de buena doctrina, que estudia la palabra de Dios y todo eso, entonces felicitaciones. Si no, entonces hay que buscar a irse uniendo, a irse comprometiendo en la medida de sus posibilidades, pero que tenga una razón para seguir buscando, congregándose, para seguir tomando ciertas responsabilidades, pero hacerlo con alegría, con gozo, con satisfacción, hacerlo con una disposición del corazón, hacerlo para Dios y no para los hombres. ¿Dicen amén, hermanos? Hacerlo. Así que vale la pena pensar en lo que muchos pueden estar pensando y escribiendo, pero también lo que usted decide en su corazón con una relación con Dios. Y es bueno que dije hace un rato que usted puede hacer su devocional en casa. Claro, hay que hacerlo. Hay que orar desde que se despierta. Hay que orar desde que se despierta. Y hay que orar hasta que se duerme. ¿Dicen amén? Hay que orar. La Biblia dice que hay que orar sin cesar, ¿cierto? Hay que hablar con Dios, y si hay que cantar, hay que cantar. Cante cuando tenga tiempo y cuando esté viajando, y aún cuando esté viajando para la iglesia y después que salga de la congregación del culto, cante, ore, pero no deje de venir, no deje de vincularse, ¿cierto? De estar en el lugar que Dios ha permitido que los hombres y las mujeres dediquen para adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces lo hemos llamado beneficios, bendiciones, instrucciones que puedes perder o que podemos perder o que podemos ganar. Así que tomemos las dos cosas. Peligrosísimo, entonces, perderlas, pero es beneficioso y de gran bendición ganarlas. Y yo voy a leer algunas de ellas y voy a mencionar algunos de los textos que no sé si alcanzarán a colocarlos allí, pero yo quiero tenerlos, aquí leerlos para ustedes. Así que algunos solo los van a escuchar. Podemos perder o podemos ganar, obedecer el mandato de no dejar de congregarnos. Ya ustedes saben el versículo. Podemos perder o podemos ganar, obedecer el mandato de no dejar de congregarnos. Y ya lo hemos leído hace un ratico, ¿cierto? Segundo, u otro. Podemos perder o podemos ganar el amar a Dios con tu obediencia y como resultado experimentar más profundamente su amor, el amor de Dios en su vida y en la mía. Podemos perderlo, o sea, perder el no disfrutarlo, el no escucharlo, el no ver que los otros me están animando a gozar del amor de Dios. Pero también lo podemos ganar si nos reunimos y hablamos de eso. A veces le decimos a las personas, bueno, si se va a reunir para hablar, hablemos algo de Dios también. Porque a veces hablamos de todos, menos de Dios, ¿cierto? Hablamos de todo lo que cada uno tiene. Y si yo hablo de mi hijo, entonces la otra habla del hijo de ella. Si yo hablo de mi hermano, la otra habla del hermano de ella. ¿Cierto? Si yo hablo del trabajo, entonces el otro habla del trabajo de ella. Pero no hablan de Dios. Entonces, ¿por qué? Cuando usted y yo somos creyentes, hijos de Dios, hemos recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, hemos decidido ser siervos del Señor, hemos decidido ser hijos porque Él nos ha llamado a hacerlo. Entonces, ¿por qué así como cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos del hijo, del hermano, por qué no hablamos entonces también de esa decisión de seguir a Cristo? De esas experiencias que tenemos en el camino del Señor. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él en el día postrero. O bueno, me manifestaré a él. Podemos perder o ganar, hermanos, amar a Jesús de Nazaret, amando a su esposa, la iglesia, amando a la iglesia, por la cual dio su vida y compró con su propia sangre. Podemos perder el no acercarnos a la iglesia. Alguien decía, si usted tiene a alguien que no le gusta mucho, que no le agrada bien, visítelo varias veces y verá que termina cayéndole bien y termina siendo buen amigo de él. Si usted, esa persona, no quiere hablar con él, entonces vaya cada día y salúdelo una y otra vez y verá que termina deseando saludarlo cada día. Así que les invitamos a ustedes y a todos los que usted puede comunicarle que si usted viene a la congregación regularmente, usted va a terminar amando esa asistencia y esa participación en la esposa de Cristo o con la esposa de Cristo. Así que hay que amar a Jesús de Nazaret, hay que amar a la iglesia de Jesús de Nazaret, por la cual Él murió, la compró con su propia sangre. Pero también, hermanos, puedes perder o puedes ganar, o podemos perder o podemos ganar, escuchar la palabra de Dios proclamada. Porque eso es lo que hacen nuestros pastores acá al frente, ¿cierto? O en las clases individuales. Proclamar la palabra de Dios, la palabra que tiene salvación, la palabra que tiene edificación, la palabra que tiene crecimiento espiritual. Y lo podemos perder o lo podemos ganar. O a veces llegamos apáticos a la clase y nos sentamos en la última banca. O bueno, a la distancia, ¿cierto? Y de pronto nos entretenemos en otra cosa y estamos en la clase a medias y también a medias escuchamos. Y de pronto en cero o a medias aprendemos. Pero la idea entonces, hermanos, es que podamos venir y vincularnos con esa palabra salvadora. Miren lo que dice un versículo demasiado conocido en la palabra de Dios, Juan 5:24. Voy a pedir a ellos, Juan 5:24. Yo creo que ustedes lo saben de memoria, ¿cierto? Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy conocido, ¿cierto? Muy conocido ese pasaje. Entonces usted puede grabárselo. ¿Cómo hago para crecer en la palabra, para tenerla más? Escuchando, oyendo. Eso es lo que dice, ¿cierto? Oyendo la palabra del Señor. Además de esto, podemos perder o ganar de escuchar la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas o a tu vida y a la comunidad en la cual servimos y a tu cultura, y ponerla por obra, ponerla en práctica con quien está a nuestro alrededor, con quienes nos escuchan. Lo que hacen nuestros líderes de la iglesia, lo que hacen las personas que dirigen en los grupos de conexión, los que hacen que van a visitar un hogar y comparten la palabra. Eso es, que comparten lo que han aprendido, la forma en que le han ayudado a ellos van ayudando también a otros. Y no podemos ser personas que solo venimos y nos sentamos y escuchamos y salimos y eso no lo compartimos nunca. ¿Cuál será el resultado? Olvidarlo por completo. Pero si lo compartimos, entonces vamos recordando lo que nos dijeron para compartirlo con otros. Nosotros lo vamos aplicando en nuestras vidas, vamos creciendo en ello y ayudamos a otras personas a crecer también. No sé si me estoy dando a entender, pero la idea aquí es que podamos tener en la mente, en nuestro corazón, que yo puedo perder privilegios, bendiciones, instrucciones, o puedo ganarlas. Depende de que yo vaya y me reúna donde nuestros pastores están trabajando, dando la enseñanza y la instrucción. Porque podemos pasar por un lado de eso y alguien nos dice, no, aprendimos tal cosa, no, yo no pude ir, o yo no fui, ¿cierto? Así que esa aplicación de la palabra nos ayuda realmente mucho para nosotros, para nuestra familia, para nuestra cultura, para los que nos rodean. También podemos ganar o perder
el aprender cómo leer la palabra de Dios, cómo poderla leer mejor por ser instruido por personas que tienen la capacidad, que han aprendido anteriormente, que han aprendido y que Dios les ha dado un don divino, un don especial para que pueda enseñarle a usted cómo hacer que la palabra de Dios sea mucho más efectiva en mi vida, porque yo no solamente la leo, sino la entrego en manos de Dios para que esa palabra me instruya, me ayude, me haga crecer. Así que venir es un beneficio, no venir es un peligro, espiritualmente hablando y cristianamente hablando. No venir es un peligro, porque desde que nuestros líderes o pastores estén en la doctrina correcta de la palabra, entonces yo aprendo correctamente y no aprendo afuera, donde alguien me diga mentiras de la palabra o mentiras camufladas en la palabra de Dios. Y entonces yo aprendo cosas que no valen la pena. Y que de pronto vengo, porque me pareció fácil, vengo a decírselo a mis hermanos. No, es que allí me dijeron esto y esto y esto y me parece mejor. No es que me parezca mejor, hermanos. No es eso. Es que eso está en la palabra del Señor y allí no hay otro camino que escoger. Entonces, ¿qué más podemos decir? La necesidad de estar en algún momento en la iglesia es muy importante, es muy beneficioso, es algo espiritualmente de crecimiento. Nos podemos perder o nos podemos ganar la oportunidad de beneficiarnos de los dones de otros creyentes. Porque si tienen dones con una tremenda capacidad de diferentes, de una variedad pues de acción dentro de la iglesia, entonces nosotros somos beneficiados. Por eso sí venimos, sí estamos. Si no estamos, ni idea tenemos de lo que haya pasado. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. La palabra nos dice de la siguiente manera: cada uno según el don que ha recibido, yo creo que ustedes lo saben bien, ¿cierto? Que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno el don que ha recibido. Y eso es lo que están haciendo. Y si nosotros venimos, entonces recibimos de ese don que los hermanos tienen para ayudarnos a ser edificados, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a caminar mejor en la obra, para ayudarnos a ser parte de un crecimiento numérico también, porque vamos a compartir y a invitar a otras personas. El don que Dios le ha dado a alguno es un beneficio también para nosotros. Sigue diciendo, si alguno habla, ¿sí? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos el orden. Aquí tenemos la dirección de Dios. Aquí tenemos la correcta participación, tanto de nuestros líderes como de nosotros cuando salgamos de aquí. No nos están enseñando cualquier cosa, nos están enseñando la palabra de Dios. Amén. Eso nos están enseñando. Y si eso nos están enseñando, entonces vale la pena venir. Vale la pena sentarse allí, escuchar y salir a practicar. Vale la pena venir con la disposición de escuchar y de aprender. Que, como ya dije hace un rato, podemos venir y sentarnos y no escuchar ni aprender. Lo digo por experiencia. En algunas oportunidades, personalmente me ha pasado. Llego y me entretengo en cualquier cosa que tengo que hacer, que hice, que me quitó el tiempo. Y cuando termina la clase, no me acuerdo ni el tema que el predicador ha dicho. Y muchas veces podemos ir allá donde la familia, no, el culto estuvo bueno. ¿Pero por qué estuvo bueno? Porque cantaron bonito, que la hermana María Eugenia eso hizo retumbar aquí este templo. Pero si le preguntan qué enseñaron, es que pues enseñó, pero no me acuerdo el tema. Ni el tema, siquiera. Cuando el pastor lo repitió como 4 o 5 veces tal vez. Yo les contaba, no sé si en
en el grupo de conexión, que un muchacho llegó a un grupo de personas donde estábamos y dijo, no, es que hay un celular todo nuevo por allá con un nombre raro. Y los otros comenzaron a decirle, es el Sparrow, no sé qué, que si ustedes saben los nombres de los celulares, es una variedad que hay ahora. No, ese no es un nombre raro, un nombre raro, un nombre raro. Nunca se acordó del nombre raro, ni le dijeron el nombre del celular. Podía pasar así con los temas de la palabra del Señor. Y salimos aquí y no tenemos ni idea de lo que nos enseñaron. Por eso, hermano, la invitación es a no correr el peligro de ser olvidadizos, sino de poder aprender. Si yo les pregunto el tema de esta que estoy dando aquí, ¿cómo sería? ¿Cuál se acuerda? No los pongo a prueba, tranquilo, no se preocupen. Entonces, los beneficios, hermanos, los beneficios son muy importantes cuando aprendemos algo de alguien, especialmente de la palabra de Dios. Podemos perder o ganar el someternos a nuestros líderes, que es una de las cosas difíciles que le pasa en la vida a todos los creyentes. Y yo digo a todos, ¿cierto? Son muy pocos los que, están como dispuestos a someterse allí en todos los aspectos. No es que algunas cosas no estoy de acuerdo. No, es que mi hermano Edgar, es que mi hermano Eberto, es que mi hermana Yasmín, ¿dónde está Yasmín? Qué pena. Es que mi hermano fulano, ese dice esto, hace aquello, y yo como que no me aguanto. Es un beneficio someternos a nuestros líderes. ¿Dicen amén? Sí, veo, hermano Luis. Poquitos. Por molestarlos, hermanos, tranquilos. Es un beneficio someternos a nuestros líderes que Dios ha colocado en la congregación, no a cualquiera. Porque muchos pueden estar camuflados, ¿cierto? Nuestros líderes, quienes Dios ha colocado en la congregación, es un beneficio someternos. ¿Por qué es beneficio? Porque Dios lo ha ordenado. Y a eso venimos. A eso venimos a tener en la cuenta lo que la palabra del Señor nos dice. Y por consecuencia, someternos a Dios y a nuestros líderes da realmente grandes bendiciones. Hebreos 13:17, vamos a leer ese. Algunos textos los estoy recalcando para que podamos leerlos. Yo tengo textos para todo, pero vamos a pasar aquí todo el mediodía, ¿cierto? Hebreos 13:17, como dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué? Esa palabra no le gusta a muchos, especialmente en otra área no le gusta a las esposas, ¿cierto? Ahora con la liberación femenina, esa que hay, ¿cómo es? La igualdad de derechos, sí que menos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero cuando él dice eso, tiene una razón abajo por qué decirlo. ¿Qué sigue diciendo? O sea que no es solo su tarea, es más grande la tarea de ellos. ¿Están mirando? Es mucho más fuerte, más grande la tarea de nuestros pastores. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, como cuando usted coloca a administrar a alguien algo. Yo vengo en 3 días y usted me da cuenta, me va a dar cuenta de lo que lo dejé encargado. Así como aquella parábola es, de lo que le dio a uno 10 y al otro 5. ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Se acuerdan de eso? Y al otro le dieron 1 y el que le dio 1, ¿qué hizo? Fue y lo enterró. Porque le dio miedo trabajarlo, de pronto fallaba y no. Pero fue peor enterrarlo porque cuando regresó las consecuencias fueron peores. En cambio a los otros le dijo, bien, buen siervo y fiel. Amados hermanos, amigos, los que estamos aquí presentes, ellos tienen una gran responsabilidad. Sigue diciendo, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que el sometimiento no es solo de nosotros, es con una gran responsabilidad de ellos para nosotros. Pero eso es recíproco, ¿cierto? Es recíproco. No le dé miedo someterse. No le dé miedo decir, sí, señor, como ordene, no como en la vida militar, pero bueno, o de policía, ¿cierto? Que ordena mi cabo como ordene, orden cumplida.
Nos perdemos el beneficio, la bendición de ser pastoreados a través del gozo y las dificultades de la vida. Le tocará llorar solo en la casa. Le tocará pedir solo en la casa. Le tocará sufrir el problema allá donde lo tenga con las demás personas o con quien lo tenga. Pero si usted está en la comunión, en el servicio, está vinculado a la congregación, está allí, entonces habrá muchos que le dirán: hermano, voy a orar por usted, hermano, voy a orar por usted. Tendrá el consejo de sus pastores, tendrá el ánimo de muchos hermanos y hermanas, ¿cierto? Cuando usted está en tal condición. Pero si usted no viene, ellos ni tienen idea que usted está en tal dificultad para orar y para ayudarlo. Hay un versículo muy bonito por acá, en Efesios capítulo 2, versículo 19, hermana, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y miembros de la familia de Dios, entonces al miembro lo tienen en la cuenta para orar por él y aún para ayudarlo, ¿cierto? Aún para ayudarlo. Alguna dificultad grande económica, entonces muchos dicen: bueno, yo tengo 10, yo tengo 5, y termina teniendo él más plata que los que le estaban ayudando. No, en ocasiones ha sido así. Así que no se olviden que venir y estar vinculado es un gran beneficio. Venir y estar vinculado es una gran bendición. Venir y estar vinculado vale la pena, hermanos. Vale la pena tenerlo. Mire otra cosita por ahí suave. Nos perdemos o ganamos el hablar la verdad en amor a otros creyentes que creen o practican doctrinas que no son bíblicas. Viene alguien a decirle: no, es que es así, y usted tiene la oportunidad en amor de corregir tal cosa. Con mansedumbre, dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Defender con mansedumbre. Tiene usted la oportunidad. ¿Por qué? Porque usted ha sido enseñado bien acá. Porque ha sido enseñado correctamente por sus líderes, por sus pastores, por los líderes que han sido educados por ellos. Y entonces usted puede ayudar. Pero si usted no sabe, si no viene, si no aprende, ¿cómo puede ayudar a otro que venga y le diga un chorro de mentiras por ahí o de doctrinas torcidas? ¿Cómo lo va a ayudar? Más bien usted dice: bueno, si no me quiero enredar, salgo corriendo. O si no, le presta atención y le pasa lo de Eva, termina engañado. ¿Vale la pena venir, hermanos, o no? ¿Vale la pena aprender? No solamente aquí, en los grupos de conexión, en las misiones, en todo eso, ¿cierto? Vale la pena aprender. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Vamos a leerlos también. Si al caso me paso, me enseñas allá. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. No es una ley, no es una imposición. No es una obligación como otra vez repito, como en la vida militar, cumple porque cumple y punto, no. Pero es su voluntad, es su ánimo, es su decisión. Es la disposición con la ayuda de Dios de venir y buscar a irse instruyendo y aprendiendo. Y no dejamos de aprender nunca. Yo sé que el hermano Luis Alberto él sigue aprendiendo cada día, el hermano Edgar sigue aprendiendo cada día, el hermano... Todos los pastores y misioneros y todos seguimos aprendiendo cada día. Si estudiamos, como decía el hermano Edgar en la clase aquí, si leemos, si averiguamos, investigamos, seguimos aprendiendo. Hay palabras que uno generalmente las aprendió equivocadamente y así las dijo toda la vida y de pronto alguien se las dijo correctamente. No, pero así no es. Te voy a decir que yo aprendí una palabra en estos días pasados. Alguien me dijo: vamos a comer albóndigas. Y yo le dije: no, son almóndigas. Dijo: no, son albóndigas. Me fui al diccionario y son albóndigas. Y yo toda mi vida le dije almóndigas. Así hay muchas palabras en la Biblia, ¿sí o no? O mucha enseñanza en la Biblia que usted la aprendió torcida.
y se la vienen a enseñar derecho, y no, porque no es por ahí. No, vayamos y averigüemos como hacía la iglesia primitiva. Iban y volvían a mirar a ver si lo que ellos estaban diciendo era verdad o eran mentiras. O es correcto o es torcido, ¿cierto? Hermanos, seguimos. Nos perdemos o ganamos de dar gozo al Señor como su pueblo reunido en un lugar. Yo sé que el Señor, habiendo dado este mandato en la palabra, el Espíritu Santo, el Señor se goza viéndonos reunidos en grupo, adorándole y alabándole y bendiciendo su nombre. Amén, hermanos. Seguro que el Señor se goza, porque el Señor es la persona. No estamos hablando de un fantasma o de algo por allá, una suposición. Estamos hablando de un Dios vivo, o del Dios vivo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres, en ese sentido de nombre, diciendo, están acá por el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, porque el Espíritu Santo es el sello que está en usted, ¿cierto? Se goza de ver lo que usted viene y aprende y va y comparte con otros. Eso vale mucho la pena mencionarlo o decirlo. O perdemos o ganamos de regocijarnos al ver a personas crecer en Cristo. Yo sé que no es rápido. No podemos decir una persona llegó aquí y en un año o en unos meses ya es el chacho de la enseñanza. No, requiere tiempo. Yo tengo predicadores en España, yo tengo predicadores en otros lados, porque mi meta en las iglesias siempre fue enseñar homilética y hermenéutica, claro, rodeado de las demás cosas. Una vez llegamos a una iglesia y solamente había un predicador que había corrido al pastor que estaba, y cuando llegué comenzó a pelear conmigo, pero como no encontró pelea en mí, entonces se fue y quedé con la congregación yo solo predicando. ¿Cuándo puedo salir a vacaciones? ¿Cuándo puedo salir a un paseo? ¿Cuándo puedo ir a un seminario, a una asamblea, alguna cosa? ¿Cuándo? Si no queda nadie predicando. Y les pregunté, hermanos, ¿y entonces quién predica? No, nosotros invitamos al pastor de la Cuadrangular para que viniera. La Cuadrangular es una iglesia muy buena, hermanos. Pero no es eso. Y de pronto les reuní y les dije, hermanos, cuando yo salga a una asamblea, ustedes van a predicar. ¿Pero cómo, pastor? Yo le dije, hermano, entonces siéntense aquí conmigo, reúnan el grupo que va a estudiar y vamos a estudiar homilética y hermenéutica. Eso fue un grupo, no así, pero rápidamente se fueron diezmando, ¿no? Y quedaron los que iban a hacer. 3 años después yo podía salir a cualquier parte, tenía 6 predicadores en la iglesia, 3, 4 años después. No es rápido, pero es seguro, amén. Así que no le dé miedo, vincúlese, hágale. No deje de venir, no deje de aprender, invite a otros a que vengan y aprendan. Y algún día usted no será el que está en la banca, será el que está en el púlpito. Algún día usted no será el que está en la banca, será el que está dirigiendo el grupo de conexión, que está dirigiendo la obra misionera, que está hasta predicando en una campaña. Y felices los pastores si vemos que nuestros miembros aún nos están ganando en la predicación. Para mí es felicidad. Yo vi mis hombres, y mis hombres sobre todo, ser buenos predicadores después. Como les digo, ahorita tengo predicadores en España. Hay un español predicando en la iglesia bautista en España, un gran predicador, sentado en homilética conmigo. Es un privilegio, hermano, saber que después tenemos hombres y mujeres, porque lo que hicimos tuvo que ver con eso de maestros de escuela dominical y predicadores. Vale la pena, hermanos, crecer, vale la pena aprender, regocijarnos con personas que crecen en Cristo, que crecen en la alabanza, que crecen en la enseñanza, que crecen en la vida cristiana, que maduran, que su carácter es diferente, hermanos. Mire lo que dice Hechos 16:5, hablando aquel resumen de lo que hacía el apóstol Pablo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ese era el trabajo de Pablo y el trabajo de sus hombres, de sus personas que estaban con él. Así que vale la pena, hermanos, tener en la cuenta tal cosa. Perdemos o ganamos invitar amigos y familiares que no son creyentes a la iglesia. Perdemos o ganamos. Si nosotros venimos fielmente, por fin conquistamos a personas y las traemos para que estén aquí con nosotros y nos sentimos alegres viéndonos a nuestro lado.
Al comienzo yo de alguna forma miraba como con apatía el comedor de la iglesia. Así como uno de los predicadores que fueron en Fusa, un doctor odontólogo ortodoncista se sentó en mi homilética y después de varias clases me dijo: pastor, ¿yo para qué estudio homilética? ¿Para quitarle el puesto a usted o qué? Pero no se iba. ¿Sabe qué dije yo? Esto me trae esperanza. Porque si no se va, algo quiere, ¿verdad? Porque me cuestionaba tremendamente. Un revolucionario de la Nacional. ¿Sabe quién es después? Uno de los grandes predicadores en los Gedeones en estos días. No está en la iglesia, pero en la iglesia que formó, pero está con otra organización y es uno de los grandes predicadores. No hace mucho vino aquí a Cúcuta, trajeron como 5,000 Gedeones aquí al Casino Internacional y nos invitaron a nosotros y nos metieron allá con televisión y todo. Y dije: pero ¿cómo así? ¿Yo quién soy? ¿Qué? Por amor, por cariño, por agradecimiento. Hermanos, vale la pena aprender, vale la pena llegar, venir, instruirse. No en vano el pastor Luis Eberto Mosquera estudia allá en aquella oficina hasta tarde de la noche para darles a ustedes palabra que les edifica su alma y su espíritu. No en vano el pastor Edgar Rodríguez, ¿sí es? Estudia en la oficina de atrás para aprender y darles a ustedes lo que ustedes reciben de parte de él cada vez. No en vano. Porque el que ustedes aprendan y se formen y sean también personas que edifiquen y traigan a otros, eso no es en vano. Hay que invitar amigos y familiares que no son creyentes a la iglesia para que escuchen el mensaje de Cristo, para que escuchen el mensaje de salvación, y esa es una orden de Dios además, ¿cierto? Vamos a leer un último texto bien conocido. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, es el último versículo que leemos en este momento. ¿Sabe qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo le parece? Es una orden, además es una orden. Además de ser un privilegio edificante para su vida, para la mía, es una orden de Dios. Así que vale la pena entonces, hermanos, venir al templo, invitar a otros. No importa quiénes seamos nosotros, pero la verdad es que nosotros queremos estar creciendo y también trayendo a otros para que aprendan con nosotros. A veces yo coloco ilustraciones de la vida militar porque, bueno, pues fui militar, pero la idea aquí es que, y bueno, y otros por ahí conmigo, ¿no? ¿Dónde están? Los soldados entran y a los 4 meses viene un contingente o un segundo contingente cuando se va el que estaba antiguo. ¿Y quiénes instruyen a los que llegan? Los que asimilaron más, los que asimilaron más del contingente que entró. Entonces el que mejor aprendió y mejor asimiló la enseñanza dice: bueno, señor, usted venga, usted es dragoniante, usted es dragoniante, usted es dragoniante, ustedes van a enseñar el contingente que entra. Eso es lo que debemos hacer la iglesia. Entrar a la iglesia y no permanecer en la banca por todo el tiempo. Al tiempo de estar ahí, hay que levantarnos y decir: bueno, ya yo aprendí, ya yo puedo ser un dragoniante espiritual. Amén, hermanos. Un dragoniante espiritual, ¿cierto? Que voy a instruir al otro que viene, o a uno que yo consiga en la calle o en la casa o en cualquier lugar. Y así podemos hablar de muchas cosas que perdemos o ganamos si asistimos a la iglesia. Por eso no dejemos de invitar a otros, de traerlos, así como lo están haciendo. Termino como es continuando lo del comedor. Pero Dios me dio el privilegio, bueno, de venir y gustarme venir y estar así en muchas devocionales y toda esa cuestión. Y después ver varios de ellos aquí en la escuela dominical. En la escuela dominical y en el culto de adoración, varios de ellos. Y vienen como viéndolo a uno: hola, ¿cómo estás? Aquí estoy. Entonces uno dice: no está perdiéndose el tiempo allá. Seguro que no. Y mi esposa se alegra tremendamente de ver que varios vienen porque
la hermana Dolly, la hermana Francis, la hermana Marta, la hermana, bueno, todas las hermanas que trabajan en la cocina, trabajan duro. Yo siempre les digo, mire, esa señora que está allá, yo me hago aquí visible con ustedes, pero la que está allá en la cocina es la que más trabaja para que ustedes coman el almuerzo, para que ustedes almuercen, para que ustedes se vayan de aquí llenitos, ¿cierto? Agradezcanle a Dios. Y si pueden venir, aquí los esperamos. Y están viniendo varios y nosotros estamos contentos por eso. Yo sé que los pastores también, porque es un privilegio ver eso. Así que, hermanos, venir y traer a otros. Amén. Listo, hermano. Vamos a orar ahí juntos. Amado Dios, te damos gracias, porque, Señor, tenemos un privilegio de estar en la congregación, pero tenemos un riesgo y un peligro grande de no hacerlo o de dejarlo por épocas, porque perdemos muchas cosas, Señor, pero también si venimos ganamos muchas. Señor de los cielos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de ser tus hijos, de ser los discípulos tuyos, pero los discípulos de nuestros pastores y las personas que están encargadas de la enseñanza. Señor amado, te alabo, te glorifico, bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias por cualquier resultado que haya, porque yo sé, Señor, que en tus planes siempre es que nosotros sigamos adelante, sigamos trabajando, sigamos compartiendo lo tuyo, porque tú eres el que obra, tú eres el que convence, tú eres el que trae, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.